ritmo de regeneración biológico. Justamente eso ya no nos traería problemas de disminución, agotamiento o incluso extinción de la diversidad biológica. Y al mismo tiempo, ese ritmo de extracción que va a tener que ir más bajo al ritmo de regeneración biológico, tendría que satisfacer nuestras necesidades actuales y futuras. No hablo de satisfacer nuestra codicia, no hablo de satisfacer nuestra avaricia. Mucho cuidado con ello, esto es una reflexión importante. Lo que hacemos usualmente es todo lo contrario, ¿no? Satisfacer no nuestras necesidades, sino algo que va mucho más allá de nuestras necesidades. Entonces, si la naturaleza tiene un ritmo de regeneración de 5, yo exploto pues a 10, a 15 o a 20. Y hay mucha gente confundida que piensa, no, el recurso es infinito, es ilimitado. Y claro, pasan algunos años y ya se ven los estragos del agotamiento súbito y rápido de varios recursos que en teoría pueden ser recursos renovables, pero ¿qué hace que sea renovable o no un recurso renovable? El ritmo de explotación, ¿de acuerdo? Porque ya no voy a ponerme a hablar de un recurso no renovable, porque ese tiene fecha de caducidad, ¿no es cierto? Yo sé cuánto oro hay dentro de la tierra, cuando acabe ese oro, no hay más que sacar. En ese tiempo el oro no se reproduce, no va a haber más oro. No, eso es imposible, porque es un recurso no renovable. El Perú, entonces, llegamos a una conclusión interesante, es un país megadiverso. Y no lo digo yo, lo dicen distintas instancias científicas que catalogan al Perú como uno de los países que hay que salvar. Si mañana el mundo se acabaría, estoy seguro que el Perú es uno de los países que salvarían. ¿Por qué? Por la biodiversidad, por el agua y por todo el ecosistema que tenemos, porque nos ayudaría a reproducir parte, gran parte del ecosistema que hay en otros países que no son megadiversos, sino que tienen una que otra cosa que en el Perú también la hay. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado y hay que tomar conciencia de dónde estamos viviendo. Perú, país megadiverso. Claro está que el Perú también es un país minero, es un país pesquero, es un país que puede tener varios nombres, es un país gastronómico, ¿no es cierto? Tiene una riqueza cultural y un patrimonio histórico muy alto. Entonces, el Perú es muchas cosas, pero no por ello voy a poner una por encima de la otra, ¿no es cierto? Mucho cuidado con ello. Países más diversos que evidentemente tienen muchos recursos genéticos y ustedes saben que hay mil historias sobre esto, ¿ah? Hay países extranjeros, entre ellos Alemania, Japón, Australia, que han venido aquí con sus científicos, han ido a nuestras zonas y áreas protegidas, han visto el potencial que tenemos y al extraer algunos recursos para hacer biotecnología, pues no sé si alguno de ustedes ha escuchado el famoso bueno, el famoso no, el árbol de la uña de gato. No sé si alguna vez ustedes han escuchado eso. Sí, sí, profesor. La uña de gato se utilizaba mucho para inflamaciones. Incluso llegaron a hacer algunas investigaciones interesantes que no he podido ver los resultados de cómo la uña de gato podía influir en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Entonces, claro, la uña de gato es como si fuese un palito, ¿no es cierto? De uña no tiene nada y de gato tampoco, pero así se llama. Es un palito. Ese palito se puede aprovechar de distintas maneras. ¿Qué hicieron estos alemanes y esos extranjeros? Transformaron ese palito en píldoras, en cápsulas. Entonces uno va a la farmacia hoy día y puede pedir, oye, dame un potecito de pastillas de uña de gato. Entonces, muchos de nuestros recursos genéticos, plantas, ¿no es cierto? Lo que se llama como herbolaria, ya están en cápsula. Y nosotros siendo un país megadiverso y teniendo carreras científicas que han podido hacer la transformación de ese recurso, no lo hemos hecho. Nadie es profeta en su propia tierra, lamentablemente, pero hay algunas excepciones. Entonces aquí nuevamente se han aprovechado de nosotros, ¿no? Ampliamente. Así que fíjense, el Perú en tema de bosques es el segundo país en América Latina, es el cuarto a nivel mundial, ya que posee el 13% de los bosques tropicales amazónicos. Evidentemente Brasil nos gana, ¿no? Por el tamaño que tiene, pero nosotros estamos en segundo puesto. Hay 11 ecorregiones que lo hizo esto el buen Antonio Brac, que fue el primer ministro del Ambiente. Él estudió mucho justamente la clasificación y llegó a esta conclusión que hay 11 ecorregiones, pasando por el mar
frío, el mar tropical, desierto costero, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la serranía esteparia, puna, el páramo, los bosques de lluvias de altura, lo que se llama como selva alta, y la selva baja que vendría a ser tropical amazónico, en adición a la sabana de palmeras. Desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Holdrich, a nivel mundial hay 117 zonas de vida, de las cuales solo el Perú tiene 84. Hay una canción del grupo Nietzsche, ¿no es cierto? Si yo pudiese elegir dónde quisiera vivir, sería el Perú, ¿no es cierto? Por supuesto. 84 de 117 zonas de vida, es un montón. ¿Qué otro país tiene ese nivel de ratio? Seguramente otro de Sudamérica. Pero si uno dice, ¿cuántas zonas de vida tiene Estados Unidos? No llega ni a 10. ¿Cuántas zonas tendrá Canadá? Seguramente 5. ¿Cuántas zonas tendrá la China, Rusia, que son más grandes? Seguramente 15 o 20. El Perú, mucho más pequeño, tiene 84. Entonces, claro, si algo nos pasa a nosotros, mejor apagamos la luz y nos vamos, ¿ah? Porque ya no hay manera de que el mundo pueda prescindir de un país tan megadiverso y tan rico como nosotros. Claro está que también está Colombia, también está Ecuador, el mismo Venezuela y Brasil, ¿no es cierto? Más o menos ahí se concentra casi toda la biodiversidad del planeta. Muy bien, entonces veamos algunos rankings. A nivel de flora, se calculan unas 25.000 especies, que representaría el 10% del total del mundo. Y de estas, el 30% son endémicas. Somos el quinto país en número de especies a nivel del mundo. Primero en plantas de propiedades conocidas, el gran ejemplo de la uña de gato, pero así como esa uña de gato hay 4.400 especies que el día de hoy utiliza la población. Se llama herbolaria, medicina a través de hierbas, de plantas, y todas estas están en el Perú. Octavo lugar en especies de plantas con flor. Ajá, no todas las plantas llegan a tener flor. 25.000 especies descritas, habrán seguramente mucho más. Alberga alrededor del 10% del total de orquídeas del mundo. Los que han hecho justamente en la promoción, ¿no es cierto? El baile de promoción, usualmente el caballero le entrega una orquídea a la dama, ¿no es cierto? El que tiene plata será pues orquídea de verdad, el que no será de fantasía o artificial. Pero en el Perú hay muchas orquídeas, 10% del total. Primero en especies domesticadas nativas, 128, entre ellas la llama, la alpaca, entre otros. Es el primer país en variedades de papa, de lejos, ¿ah? De lejos, no tenemos punto de comparación. Ajíes, maíz con 36 tipos de maíces, granos andinos, por citar alguno de calidad de exportación, en el Valle del Urubamba, en Cusco, el famoso y coloquial maíz diente de mula, que justamente tiene unos granos muy grandes y de diversos colores. Ese no lo encontramos en ninguna parte del planeta, solamente crece acá. Tubérculos y raíces andinas. De los 4 cultivos más importantes que son para la alimentación humana, llámese trigo, arroz, papa y maíz, el Perú tiene los 4, pero básicamente tiene diversidad genética en 2 de ellos, que vendría a ser papa y maíz. Tampoco puedo mentirles, el arroz no es de acá, claramente no es de acá, pero crece sin ningún problema aquí. La papa sí es un cultivo nativo peruano y hay un sinfín de especies de papa. Seguramente ustedes en las comidas comen 3 o 4, no hay más, ¿no? Papa blanca, papa amarilla, por ahí guamantanga, peruanita y se acabó. Pero en realidad hay un montón de especies de papa, un montón. Y si alguno de ustedes ha ido a una pollería o se ha ido bueno, a estas cadenas internacionales, ¿no? Pop Ice, Dunkin' Donuts, bueno, Dunkin' Donuts no porque son golosinas, pero las cadenas de KFC, no sé qué otra más hay, Pardos, entre otras cosas. ¿Ustedes creen que usan papa peruana para acompañar el pollo de la brasa? Una papa enorme a veces que sirven. ¿Alguno ha comido? ¿O no suelen ir a pollerías o nunca han comido pollo? Esas papas son de cualquier lugar del mundo menos de Perú, ¿eh? Salvo Claro. que en algunos lugares ya están tratando de hacer las papas fritas con papa amarilla, por ejemplo. Incluso la fríen con todo y cáscara. Buenísimo, buenísimo. Pero así como esa papa, también hay papas de diversos colores, ¿no? Papa roja, papa morada. O sea, aquí hay mucho que podemos hacer. En lo referente a fauna, primero en peces, 2.000 especies, 10% del total del planeta. Segundo en aves, 1.730 especies, 128 de las áreas más importantes para la observación de aves. Ustedes saben que hay gente
que viene de forma exclusiva al Perú, no solamente a conocer Machu Picchu, Chan Chan y los 80.000 destinos turísticos que tenemos, pero la gente solamente se acuerda de Machu Picchu, sino que hay mucha gente que viene a hacer ecoturismo. Y dentro de ese nicho de ecoturismo hay muchos gringos que vienen a hacer bird watching. ¿Qué es bird watching? Observación de aves. Entonces esos gringos se levantan 3 de la mañana, caminan, se ponen unos binoculares y van guiados por, evidentemente, gente que conoce la ruta y sabe ciertas costumbres de las aves, ¿no? 5 de la mañana sale la ave de tal especie. Entonces le dicen, párate acá y mira para allá, seguramente va a ser un árbol que tiene un huequito, ahí va a salir el ave. El gringo agarra, mira y es feliz. Ese es su hobby, ser un bird watching, ¿no? O un bird watcher, perdón, un observador de aves. Evidentemente no solamente ve con los binoculares, sino que tiene una GoPro, que es una cámara que va a grabar justamente y se la ponen como un gorro, ¿no? Para retratar el momento. Entonces hay gente muy, muy específica, ¿no? Tercero en anfibios, 330 especies. Tercero en mamíferos, 462. Quinto en reptiles, 418. Primero en mariposas, muchas mariposas, sobre todo en la zona de la selva. Entonces, señores, ¿a qué conclusión llegamos? Que el Perú de repente es lo máximo, ¿no es cierto? Más de uno seguramente no lo sabía o no lo interpretaba de esa manera, ¿no es cierto? Y en adición a todo lo que hemos visto de flora, fauna, podemos decir que también tenemos una diversidad de culturas, ¿no? Hay 14 familias lingüísticas, hay 44 etnias dentro de 42, o de los 44, 42 están en la Amazonía, ¿no es cierto? Y justamente estos aborígenes, estos pueblos ancestrales, indígenas, son los que cuidan, son los que protegen todo lo que hemos ido mencionando. Muchos de estos grupos étnicos no son contactados, ¿no? Entonces parece mentira que a veces algunos reportajes sacan, se vio a una persona de la tribu no sé cuánto, que está con un arco, con una flecha. Parece ser que ellos se quedaron atrapados en el tiempo. Ellos siguen bajo el modelo de la caza, la silvicultura, la recolección. Esa es su forma de vida. No, no tienen pues celular, no tienen inmunidad, ¿no es cierto? Si alguien va de nosotros, le da la mano, posiblemente ya le esté contagiando cierto virus o cierta enfermedad y se puede morir. Entonces es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil entender ese tipo de costumbres, sobre todo en la selva, ¿no? De repente a alguno de ustedes mañana más tarde le va a tocar trabajar en algún lote petrolero. Yo he visitado algunos lotes petroleros y justamente hay todo un procedimiento que indica cómo no entrar en contacto con población étnica, con población aborigen. ¿Por qué están con arco y flecha? Porque ellos piensan que nosotros, los de la parte civilizada, vamos a poder agredirlos. Entonces siempre están con arco, con flecha, y no es cualquier flecha. En la flecha seguramente tienen un poco de veneno con la que pueden matar pues algunos animales para luego comer, ¿no? Entonces es interesante la forma de vida de estas personas que tenemos que proteger, pero básicamente parece ser que los hemos dejado al abandono. ¿Qué más tenemos aquí? Es por la biodiversidad, el Perú es considerado uno de los 15 países a nivel mundial. ¿Quién más forma parte de este ranking? Brasil, Colombia, en Latinoamérica, Zaire, ¿no es cierto? Esto es África, igual que Madagascar, México no se queda atrás y seguramente China, pero evidentemente China más por el tamaño, ¿no? Además, es uno de los centros más importantes de recursos genéticos, conocidos como centros de Vavilov. Entonces, la parte genética es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchas especies que son endémicas y que han sido domesticadas y evidentemente estamos utilizándolas. Muy bien, algunas fotos de lo que encontramos en el Perú, ¿no es cierto? El cóndor andino, evidentemente hay mucho en el Perú, pero también lo encontramos en Ecuador y seguramente en Colombia. No es netamente del Perú, sino es de la región, ¿no? De Sudamérica. El jaguar, el gallito de las rocas, el oso de anteojos, por citar algunas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué ven acá? ¿Quién me dice qué es esto? Cocodrilo de Tumbes. Podría ser el cocodrilo de Tumbes. ¿Qué otra alternativa tenemos? Caimán blanco. Un caimán, ¿no es cierto? Entonces hay que saber bien qué cosa es, ¿ah? Porque si me decían solamente cocodrilo, sería incorrecto, porque el cocodrilo puede ser africano, pero si ya me dicen cocodrilo de Tumbes, como bien lo han dicho, entonces ya es distinto, ¿no? Aquí se llama caimán. Son primos hermanos, sí, pero una cosa es un caimán y otra cosa es un cocodrilo. Podría ser incluso hasta un lagarto, ¿no? Tenemos aquí una vicuña, una alpaca, ¿qué ven aquí?
Un pescado, pero ¿de qué especie? Paiche. Un paiche. El paiche es Paiche. enorme, fíjense, puede ser incluso más alto que nosotros, ¿no? 1,80 m, 1,70 m. A eso se refiere con especies endémicas que están ahí, pero que son aprovechadas. Incluso hay la paichicultura, que vendría a ser la acuicultura, así como hacen con truchas, se llama acuicultura, todo lo que vendría a ser crianza de animales marinos o hidrobiológicos en general, ¿no? Independientemente si vive en el mar o vive en el río. El paiche vive en el río, pero también hay paichecultura. Entonces los crían para reproducirlos y venderlos, aprovechar la carne del paiche que es buenísima, es bien sabrosa. Y acá tenemos pues guacamayos también, ¿no? Guacamayos, loros, que también hay un montón en la selva. Entonces somos un país muy rico que justamente tiene como una de las principales estrategias tener lo que vamos a ver ahorita, áreas naturales protegidas. Entonces, ¿qué se busca cuando el Estado peruano decide como estrategia tener áreas naturales protegidas? Conservación. ¿De qué? De la biodiversidad. Dos, aprovechamiento, pero no cualquier aprovechamiento, sostenible. Tres, gestión participativa. El que cuide el bosque, el que lo protege, el que lo administra, nosotros como usuarios que vamos a hacer algún tipo de visita, también deberíamos de ser conscientes de lo que es biodiversidad y lo que es sostenibilidad. ¿Y por qué no? Brindar servicios ecosistémicos. Hay una norma que se llama servicios ecosistémicos hace algunos años que todavía no se termina de implementar porque aquí, aunque suene un poco loco, hay que hacer un reconocimiento económico de los servicios ecosistémicos que nos brindan a nivel de cuencas. Vale decir, nosotros, si estamos hablando de la cuenca del río Rímac, ¿en qué lado de la cuenca estamos? ¿En la cuenca alta, media o baja? ¿Qué opinan ustedes? Baja. Estamos en la cuenca baja. ¿Eso qué significa? Que yo voy a recibir todo lo que la cuenca media genera, para bien o para mal, y todo lo que la cuenca alta genera, para bien o para mal. ¿Quién está en la cuenca media y quién está en la cuenca alta del río Rímac? ¿Alguna idea? ¿Qué tipo de empresas estarían por ahí? Mineras. Mineras principalmente, ¿no es cierto? Porque la cuenca alta está a una mayor altitud. Y justamente ahí en La Oroya, en Marca, Pomacocha, hay mucha actividad minera. Y esa actividad minera no es de hoy día, no es de ayer, sino que es incluso ya de hace 100 años o tal vez un poco más. Y hace 100 años no había legislación ambiental. Hace 100 años simplemente extraíamos la roca, hacíamos procesos metalúrgicos y los residuos los botábamos. ¿A dónde? Al río. Es por ello que ha habido pues una contaminación terrible, ¿no? Así que, ¿en qué consiste el servicio ecosistémico? Consiste en que nosotros que estamos en la cuenca baja, para tener la calidad que deberíamos de tener, tendríamos que reconocer ese esfuerzo económico a la cuenca media y a la cuenca alta. En otras palabras, o bien implementamos mecanismos legales para que quien contaminaba ya no lo haga, y asegurar que eso sea así, asegurar que no existe informalidad, que es muy difícil, y por ejemplo, cuando el agua viene con mucho lodo, mucho barro, con mucha concentración, es entendible que seguramente en la cuenca media y alta no hay muchos árboles. Entonces podríamos hacer un proyecto y un programa para que los de la cuenca baja, a través de impuestos seguramente, financiemos la reforestación de ciertas zonas de cuenca media y cuenca alta para que los árboles se encarguen justamente de retener, de filtrar el lodo, piedras y demás que van a tener o que vamos a tener nosotros en la cuenca baja, servicios ecosistémicos. Entonces es muy interesante esa normativa, ojalá la puedan revisar más adelante. ¿Qué categorías tenemos dentro de las áreas naturales protegidas? Para esto hace años se creó el SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Y dentro del SINAMPE se creó ahora el CERNAMP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tenemos 10 categorías para referirnos a un área natural protegida, cuya sigla evidentemente es ANP. Tenemos la categoría de reservas nacionales, parques nacionales, bosques de protección, cotos de caza, donde está permitido hacer caza de animales, reservas comunales, reservas paisajísticas, santuarios históricos, como por ejemplo el de Machu Picchu, ¿no es cierto? Santuarios nacionales, refugio de vida silvestre y zona reservada. Mucha gente empieza a decir no son 10, son 9. Hace mucho tiempo el equipo que hizo
al inicio de ciclo, creo, la semana 4, una exposición sobre los pantanos de Villa. Los pantanos de Villa, hace algunos, de repente 5 o 6 años atrás, no era un, una clasificación de estas, no era, me parece ahorita está como refugio de vida silvestre, no era un refugio de vida silvestre, era una zona reservada. Muchas veces cuando tenemos dudas, nos falta información y no sabemos dónde categorizar a esa área natural protegida, la ponemos como zona reservada. Por eso acá dice estatus transitorio, ¿no? La voy a poner ahí hasta que yo haga más estudios y tenga más certeza y con esa información ya voy a poder clasificarla. Entonces aquí es una zona de tránsito, por eso que mucha gente dice solamente tenemos 9. Yo digo que tenemos 10, porque esa zona reservada es un área natural protegida que necesita más estudios para que pueda ser clasificada dentro de 9 alternativas, pero momentáneamente está ocupando una 10ª alternativa, que vendría a ser la zona reservada. ¿Qué reservas nacionales tenemos en el Perú? Hay un montón. Hay mucha gente que hace turismo y a veces no se da cuenta que donde está yendo es un área natural protegida, ecoturismo. Alpaguayo Michejana, no conozco. Reserva Nacional de Calipuy, tampoco. Reserva Nacional de Junín, donde está el lago Junín y donde está la rana de Junín. Reserva Nacional de La Chay, estoy seguro que más de uno ha ido aquí. Alguno ha ido en el colegio seguramente, o no, o ninguno conoce. Sí, profe. Las famosas lomas de La Chay, ¿no es cierto? Es una reserva nacional y mucha gente a veces no lo sabe. Pero esta es una recontra conocida que está muy cerca incluso, ¿no? Pasando Huaral. Reserva Nacional de Paracas, destino turístico también clave, ¿no es cierto? Todo el mundo va aquí, pero no mucha gente sabe que esta es una Reserva Nacional de Paracas. Reserva Nacional de Salinas y Agua Blanca, eso es en Arequipa. Reserva Nacional de Tumbes, donde están los manglares. Reserva Nacional del Titicaca, donde, entre otras cosas, está el lago Titicaca, muy bonito. Reserva Nacional de Matses, tampoco conozco. Pacaya Samiria, aquí han habido incluso documentales en televisión nacional hace 20 años, ¿no? Alejandro Guerrero, cuando salía Melo, Mañuco y Millaja, hacía del Manu, del Pacaya Samiria, muy bueno, la verdad que muy bueno. Reserva Nacional Pampa Galeras Dáchil, acá se crean vicuñas y alpacas, esto me parece que está en la Pampa de Ayacucho. Reserva Nacional de Pucacuro, no conozco. San Fernando tampoco. Sistema de islas, islotes y puntas guaneras. Por ejemplo, esta es de creación reciente. Yo estaba estudiando la primera maestría en el año 2010-2011 y mi primo que estaba estudiando conmigo, que es biólogo, que trabajaba justamente en una empresa que se dedicaba justamente a promocionar el uso del guano, del guano y el salitre. Él me decía que se está creando un área natural protegida para proteger no solamente las islas, sino que también los islotes y puntas guaneras, es decir, los lugares naturales donde las aves guaneras iban a ser guano, ¿no? Que son las islas, pero también se construyeron lugares artificiales llamados islotes y puntas guaneras para que las aves descansen ahí, puedan anidar y puedan justamente hacer guano. Reserva Nacional de Tambopata. ¿Qué hay acá? ¿Dónde queda Tambopata? ¿Alguien conoce? No la reserva, sino dónde queda. ¿Por qué hoy en día es tan importante hablar de Tambopata? ¿Qué hay en Tambopata que no deberíamos tener? ¿Alguno estuvo ayer en la feria de investigación formativa? Porque ha sido ayer y anteayer. ¿Ninguno? Creo que Ambopata, profesor, es en la selva, si no estoy sí, confundido. es en Madre de Dios, correcto. ¿Qué hay ahí? Perdóname. Sí, hay vida silvestre, correcto. Pero ¿qué Una más hay reserva ahí? nacional. Una reserva nacional. Sí, claro, es una reserva nacional, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué más hay ahí en Tambopata? Cuando uno pone en Google Tambopata, ¿qué más sale? Vamos, hagamos el esfuerzo. Especie de Una guacamaya. ciudad. Minería, profesor. Minería, ¿qué minería? Minería ilegal. Minería ilegal, muy bien. ¿Y les suena lógico eso? Estamos hablando de áreas naturales protegidas, protegidas. Letra Arial 80, negrita, protegidas. ¿Es posible que haya minería ilegal dentro de una reserva nacional? No, debería ser protegido por el Estado, profesor. Correcto, pero la pregunta es, ¿dónde está el Estado?
¿Dónde está nuestro presidente? Seguramente con su sombrero puesto, no lo deja para nada y creo que no lo deja pensar mucho. Hace 20 años se creó la ley de formalización minera para que justamente los informales y los ilegales tengan RUC, tengan licencias, tengan permisos y tengan autorizaciones. Nadie sabe con certeza al día de hoy cuántos mineros ilegales e informales tenemos. Hay un número que por ahí soltaron, más de 500.000. Esa norma salió el año 2000. Muchos de ustedes no nacían. Año 2000. Tiene 21 años. Y desde que yo conozco la norma, habían puesto un primerito, 8 años. Y la meta era que en 8 años todos los informales e ilegales se formalizaran. No se cumplió. Vamos a prolongar el plazo 3 años. 2011, el objetivo era el mismo. Llegó el 2011, ¿cuántos han formalizado? 2. ¿Cuántos son? 500.000. No llegamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prolongar el paso. Y así han hecho 3 años, 3 años, 5 años. Llegó el año 2000, donde se cumplía 20 años. Y dijeron, última prórroga. Llegó el año 2000, con la excusa de la pandemia, hay que prolongar nuevamente un año más. 2021, 21 años. Anteayer, el Congreso, que no sabe dónde está parado, continúa con una estrategia que no ha funcionado y ha vuelto a dar una prórroga más de 3 años. Esta ley va a tener 24 años el 2024. Nadie sabe, nadie analiza, nadie tiene otra alternativa, porque esto es bien fácil de resolver, ¿ah? Pero nadie quiere meterse a ese problema. Y en Tambopata han habido cambios drásticos, porque sí, dentro de las áreas naturales protegidas puede haber petróleo, puede haber oro, puede haber plata, pero en la medida de que respetemos qué es primero, no va a haber ese conflicto ni va a haber esa contaminación atroz que hay en Tambopata, que vamos a ver algunas fotitos. Parques nacionales, Alto Purús, Bajuaja Sonene, Cerros de Amotape, Cordillera Azul, de Cutervo, creo que esto es Cajamarca, Parque Nacional del Manu, ajá. Oiga, el Manu estaba cerca a una reserva nacional, o sea, esa zona de la selva no solamente es reserva, sino también hay parques nacionales. Del río Abiseo, Gepi Sequemi, Huascarán. ¿Quién no ha ido al Huascarán? Algunos se van de viaje de promoción o de un viaje tradicional familiar al Huascarán. Era un parque nacional. ¿Saben ustedes que en el Huascarán también hay minería ilegal? Para que vean cómo piensa el peruano, ¿no es cierto? Bueno, no nosotros, ¿no? Pero cómo piensa esa gente. Incluso cuando nombran a través de una resolución al Huascarán como parque nacional, lo hacen casi de emergencia, porque prácticamente en la misma fecha ya se había visto que había algunos mineros intentando sacar oro del Huascarán. Entonces, para proteger el Huascarán, para proteger todo el Nevado, dijeron hay que hacer un parque nacional. Claro está que los mineros ilegales dijeron yo llegué primero, ¿no? Así que debo seguir sacando mineral. Hace 6 años hay un reportaje que sacaron que seguía habiendo minería ilegal en el Huascarán. La pregunta es, ¿y el presidente regional de Ancash qué está haciendo? ¿Dónde está el alcalde que justamente tiene la jurisprudencia donde está el Huascarán? ¿Dónde están las autoridades? No hay nadie. Seguramente están en la playa aprovechando el sol que acaba de salir. Ichigap Camuja, Cordillera del Cóndor, su nombre lo dice. ¿Qué encontramos aquí? Vamos a hacer avistamiento de cóndor andino. Otishi, Sierra del Divisor, Tingo María, Yaguas, Yanachaga, Chemillén. Todos estos son parques nacionales. Ahora, claro está, hay una definición para cada área natural protegida, ¿no? Hay que cumplir ciertos requisitos para ser denominado reserva nacional y lo mismo parque nacional. Bosques de protección, su nombre lo indica, acá hay que proteger, pero no significa que solamente protejo, puedo hacer uso sostenible, pero muy eh, observable, muy pegado a la norma, y voy a dar un claro ejemplo ahorita, aledaño a la bocatoma del canal Nuevo Imperial es en Cañete, bosque de protección Alto Mayo, nombre conocido, ¿qué creen que hay acá? ¿El café, profe? ¿Me suena a café? Café, el café Alto Mayo, sí, el café Alto Mayo que ustedes seguramente en algún momento han tomado, que es muy bueno. Hay, si ustedes son un poco cafeteros, hay distintos tipos de café, ¿no? Café liofilizado, café para pasar, café en grano, café en polvo. En Alto Mayo, en el bosque de protección Alto Mayo, se cultiva un café muy bueno.
y se utiliza evidentemente, ¿no? Hay plantas de café, se extrae el grano de café, ahí hay plantas donde se seca y hay plantas donde se procesa el café. No el mismo bosque de protección, porque solamente ahí se cultiva, se saca el grano fuera del bosque de protección y ahí están las plantas para poder procesarlos. Entonces, protejo sí, conservo sí, pero también utilizo. Pagaibamba, San Matías, San Carlos, Puypuy, Puquio, Santa Rosa. Fíjense la enorme cantidad de lugares que podríamos visitar. En mi época se viajaba mucho en la facultad, dependiendo de cada curso, siempre habían viajes. Lamentablemente la pandemia nos ha puesto en una situación crítica. Esperemos que poco a poco podamos ir volviendo primero a una semipresencialidad y luego ya a una presencialidad. Pero los viajes serán claves para tener una idea mucho mayor de lo que tenemos, cómo protegerlo, cómo utilizarlo, ¿no? Coto de Casa El Ángulo, Sunchubamba. Reservas comunales, Airopay, Amaracarey, aquí hay indígenas, ¿no es cierto? Los Ashánicas son los más conocidos, Chayunay, El Sira, Huimiqué, Machiguenga, Purús, Tuntanain y Yanesha. Y finalmente, Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Este también es una suerte de cascadas, le llaman el Niágara del Perú. Hay muchas cascadas, es un lugar muy, muy bonito. Y también tenemos la subcuenca del Cotahuasi. ¿Qué tenemos en Santuario Histórico? Tenemos el de Machu Picchu, es el recontra conocido, ¿no? De la Pampa de Ayacucho. Con la universidad recuerdo haber ido al Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho. Justamente también es un hito histórico porque ahí se llevó a cabo la batalla de Ayacucho también, ¿no es cierto? Tenemos de Chacamarca, Busque de Pomac. Santuario Nacional, Cordillera de Colán, de Ampay, de Calipuy, Guayay, Lagunas Mejía en Arequipa, Manglares de Tumbes, Megantoni, Pampa Hermosa, Tabaconas Nambaye. Y finalmente, fíjense, esta es una infografía un poco reciente, ¿no? Bosques nublados de Udima, Laquipampa, los pantanos de Villa. Si yo hubiese hecho esta presentación 10 años atrás, Pantanos de Villa acá no hubiese existido. Hubiese estado como una zona reservada. ¿De acuerdo? ¿Quiénes están en zonas reservadas? Imagínense. Ancón. ¿Qué habrá en Ancón, no es cierto? Bosque de Zárate, Chancay Baños, Cordillera de Guaywash, Illescas, Lomas de Ancón, fíjense, 2 veces Ancón, Reserva Paisajística Cerro Capla, Río Nieva, Santiago Comaina, Sierra del Divisor. Esto va aumentando, a Dios gracias. Cuando yo llevaba el curso en segundo ciclo, creo que ya no existe, que donde justamente hablábamos de las áreas naturales protegidas, en esa época habían no más de 60 áreas naturales protegidas, creo que eran 54 o 55. Hoy día hay casi 70, si no son un poco más. Y eso es un dato histórico, es un dato importante, porque si uno puede sacar el ratio de la superficie que tenemos catalogada como área natural protegida, fíjense que es cerca del 20% del territorio nacional. No es poca cosa, la quinta parte del Perú está catalogada como área natural protegida. Y no estamos hablando de las áreas de conservación regional, porque alguno dirá, profe, ¿y los humedales de Ventanilla? No son, lamentablemente, un área natural protegida porque no cumple los criterios, pero sí son o es un área de conservación regional, que de conservación no existe, no hay nada. El gobierno del Callao, y fíjense aquí ya agarrando carne, el gobierno del Callao tiene más intereses políticos, económicos, por no decir de la corrupción, en cambiar la zonificación de cierta parte del humedal de Ventanilla para que sea una zona industrial o una zona residencial. Increíble, increíble. Muy bien, entonces fíjense, aquí tenemos 76 áreas naturales protegidas, 18 áreas de conservación regional, no es poca cosa, y 123 áreas de conservación privada. Profe, o sea que si yo, mi familia de repente por ahí tiene tierras en alguna parte del Perú, voluntariamente, porque es mi propiedad, yo podría declarar que es un área de conservación privada. Por supuesto que sí. Hay varios casos también, ¿ah? Que los hacen no porque son dadivosos, no porque son altruistas, sino que los hacen también porque reciben ciertos beneficios y hay una ganancia mutua. Solamente estas 76 representan casi el 20% del territorio peruano. Si le sumamos
las 18 áreas de conservación regional y las 123 áreas de conservación privada, seguramente estaríamos llegando hacia el 25% del territorio peruano. No es poca cosa. Y sería bueno, ya que ustedes saben hacer artículos de revisión, que vean qué está haciendo Bolivia, qué está haciendo Ecuador, qué está haciendo Colombia, ¿no? Porque la denominación seguramente es muy parecida, ¿no? Áreas naturales protegidas. ¿Qué porcentaje de su territorio tiene bajo la nomenclatura de área natural protegida? Porque si ustedes me dicen Colombia tiene el 50%, Colombia nos ha ganado, ¿no? Si me dicen que Bolivia tiene el 30%, también nos ha ganado. Posiblemente el Perú, siendo más megadiverso que Bolivia y teniendo menos territorio, entonces puede ser algo un poco contradictorio. Da para hacer un artículo de revisión sin lugar a duda. Muy bien, algunas estadísticas que ustedes pueden ver de las áreas de conservación privada. Al inicio pues habían menos de 5. Los mejores años que se tuvieron a nivel de indicador fueron del 2010 al 2013, donde cada año tenían más de 10 áreas de conservación privada. El privado se estaba uniendo a esta noble cruzada de proteger y conservar las áreas, ¿no? Entonces es importante entender que esto es tarea realmente de todos, ¿no? La protección y la conservación. ¿Qué características tienen las áreas de conservación privada? Número uno, se reconocen sobre predios de propiedad privada. Tiene dueño, no es el Estado peruano, tiene dueño y el dueño cede y dice, esto va a ser un área que yo voy a conservar. Él mismo reconoce eso. Van a complementar todo el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Se reconoce a través de una resolución ministerial que le otorga el Ministerio del Ambiente y se administra y financia por el mismo titular del área de conservación privada. Eso significa que el Estado no pone ni un sol en la conservación de esa área natural, sino que lo hace el mismo privado. ¿De acuerdo? Entonces, interesante. ¿Qué estamos haciendo? Esto lo paso rápido para que vean que estamos haciendo todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. Estamos hablando de conservación, de protección y fíjense, no se levantarán edificaciones en la reserva de Paracas sin autorización del CERNAMP. Ya había gente que había construido sus casas de playa. Eso no es ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que la casa de playa está dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Ese es el problema. Y habiendo hitos, ¿ah? Así como esto que ustedes ven aquí, esta fotito, lo encuentran para que sepan que ahí es la zona de amortiguamiento o ya está empezando la Reserva Nacional. Igual la gente empieza a construir. Entonces, se han detectado que hay 33 inmuebles dentro de la zona protegida. ¿Cómo pasó eso? La municipalidad que se encarga de administrar licencias y permisos no sabía que esa era una zona protegida. Sí sabía. ¿Qué pasó? Corrupción. Hay que decir las cosas con claridad. Empresarios petroleros piden modificar la ley de áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque justamente donde hay petróleo ya es considerado un área natural protegida, sobre todo en la selva. Han habido muchos derrames, muchos desastres naturales por la extracción de hidrocarburos. Entonces ellos se ven complicados porque quieren seguir extrayendo hidrocarburos y ya no pueden porque hay algunas áreas naturales protegidas que explícitamente dicen no se permite la extracción ni la producción de algún derivado de hidrocarburos. Pero fíjense, este gremio empresarial muy poderoso pide que se cambie la ley para que les permitan a ellos sí explotar. Imagínense. Patrimonio natural, el nicho turístico en Perú que crece 17% cada año. Hay mucha gente que ahora sale a hacer turismo, pero no se está dando cuenta que ese turismo en realidad debe llamarse ecoturismo, porque no me estoy yendo a ver algo solamente que es bonito, sino estoy viendo algo que es bonito, pero que al mismo tiempo es catalogado como un área natural protegida. ¿De acuerdo? Evidentemente esta información es previa a la pandemia, ¿no? Y donde se detuvo todo el sector turístico. Entonces ahora, bueno, cuando ya nos vacunemos, lleguemos a la inmunidad de rebaño y con el sumo cuidado, porque el hecho que uno se haya vacunado no significa que no se va a contagiar de la enfermedad. Entonces, poco a poco seguramente volverá a hacer turismo la gente, ¿no? CERNAM, las áreas naturales protegidas pueden aumentar en 50% la producción agrícola cercana. Interesante, un dato interesante que da para hacer justamente un artículo científico, tal vez ya no de revisión, sino más bien un artículo inédito, porque esto me parece un súper buen tema, ¿no? Evidentemente al petrolero no le va a gustar, pero al agricultor sí le va a gustar, porque esa natural protegida podría darle algunos beneficios que se llaman servicios ecosistémicos. Fíjense, por cada sol que inviertas en prevenir el cambio climático, recibes 10 soles.
pero por cada sol que no inviertas puedes perder hasta 100. No hay una segunda alternativa para hacer las cosas bien. Cernam impulsará la venta de bonos de carbono a turistas a través de ONGs. Esta es una foto de la Reserva Nacional Pacaya Samiria en Loreto. Muy bonito, fíjense. Incluso es importante saber que hay muchos turistas que tienen claro el tema ambiental, ¿no? Han viajado en avión y todo ese carbono que se genera, ustedes ya saben lo que es huella de carbono, va a tener un precio, hoy día tiene un precio, entonces va a decir, oye, yo vengo de Australia, he viajado 20 horas en avión y luego he venido en bus hasta aquí o he tomado otro avión de Lima hasta Loreto, todo eso cuantifícalo y yo no tengo ningún problema en pagar, tú dime cuánto es. Entonces a veces pagan pues $100, $200 y eso sirve para que esta misma área natural protegida cree ese tipo de fondo que le va a ayudar a proteger y a conservar la misma zona, ¿no es cierto? Reservas naturales listas para contraatacar el avance de la minería ilegal. Esta es una clara foto de Tambopata. Ustedes ven una desgracia, ¿no es cierto? Todo lo que ven ahí acá con forma de arena es donde debería haber agua, porque todo esto era río y todo esto era verde. Pero ¿qué veo aquí? Una desgracia. Esto es producto de la minería ilegal. Donde ha habido minería ilegal no hay turismo, evidentemente. Cuando se habla de minería en Tambopata no se precisa qué ocurre fuera del área protegida. Eso significa que es posible, y esto es así, hay minería ilegal dentro del área natural protegida. Hay que ser claros y explícitos. Esto genera que muchas personas cancelen sus viajes. Claro, la gente tiene miedo de ir acá. Incluso con la minería ilegal, evidentemente, pues llegan personas, eh, digamos, por catalogar las personas malas que te van a robar, te van a secuestrar. Hay mucha trata de personas, eso significa secuestrar personas, hay mucha prostitución, hay mucho trabajo infantil. Esto es peor que la cárcel, ¿no es cierto? Pero la gente no se da cuenta, el Estado no se quiere dar cuenta tampoco. Lo que está haciendo es prolongar la norma para que esos que están contaminando puedan formalizarse. Y muchos ni siquiera inician el proceso, pero el Estado no lo ve o no lo quiere ver. Fíjense, esta es una foto real, lamentablemente es una foto real de lo que se hace en Tambopata, ¿no? Donde hay un bosque, se tala el bosque y empiezan a extraer el oro que hay debajo, ¿no? Lamentable. Volumen movilizado proveniente de extracción no autorizada. Esto es en términos de madera, no solamente a nivel de oro se cometen delitos, sino también a la tala y al tráfico ilegal de madera, ¿no? Hay zonas donde no deberían talarse y se talan, hay especies que no deberían talarse porque están en peligro de extinción, igual se talan, ¿no? El caso del cedro. Alguno de repente habrá escuchado que algún familiar o por ahí habrá escuchado que tiene una puerta de cedro. ¿Cuánto puede llegar a costar una puerta de cedro? 5.000, 6.000 soles. Profe, pero en Sodimac venden una puerta a 200 soles. Sí, pues eso es triple A, ¿no es cierto? No es una buena madera, es una madera hueca, pero si yo quiero una puerta sólida y si la quiero de cedro, el cedro, al ser una especie que está en peligro de extinción, evidentemente no debería talarla, pero hay gente que tala porque hay un mercado. Hay gente que puede pagar, así como la puerta, un mueble de cedro y va a pagar pues 8.000, 10.000, 20.000 soles. Por eso hay un mercado cautivo que propicia la tala ilegal de árboles. Autoridad Nacional del Agua ratifica veda. No puede extraer agua en los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas. Esto es en Ica. No hay agua en Ica. Hay un montón de pozos que se utilizan justamente para la agricultura. Pastor Uri, esta foto es para llorar, ¿eh? 86, casi mi promoción, yo soy 87. ¿Cómo estaba en el 2001? Menos nieve. ¿Cómo está el 2012? Menos nieve. Yo he ido el 2000.